fundación del centro, que se había fundado en el 62. Por muchos años fue el único centro que hubo en el país y en Latinoamérica, por lo que tanto se hacía en niños como adultos. Fui por 25 años médico de guardia en toxicología y después fui jefe de servicio hasta que me jubilé. Entonces el tema de los plaguicidas lo conozco desde el vamos. Tuvimos oportunidad de atender muchísimos casos de intoxicaciones en nuestro servicio, pero además las consultas telefónicas de otros hospitales y del interior del país, por lo cual a través de los años hubo muchísimos, pero muchísimos casos de intoxicaciones por plaguicidas. Tres muchachos que venían de la zona del norte de nuestro país, del cultivo del algodón, con pérdida de la visión, con diagnóstico de neuritis óptica. ¿Qué es la neuritis óptica? La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico, por lo cual, si se trata a tiempo, se recupera la visión, y si no, puede hacerse definitiva la lesión y provocar la pérdida de la visión. Lo primero que pensamos cuando alguien tenía un compromiso de la vía óptica era que era como consecuencia de haber estado expuesto a un raticida que estaba muy de moda en esa época, que era el sulfato de talio, que después fue prohibido, por suerte. Entonces teníamos muchos casos de pérdida de la visión por sulfato de talio. Pero estos muchachos no, ni lo conocían. Pero ¿qué surge? Que ellos aplicaban plaguicida en los cultivos de algodón. Todos hacían lo mismo. No tenían nada que ver uno con el otro, Vinieron en distintos momentos, pero todos hacían lo mismo. Aplicaban plaguicidas, insecticidas, organofosforados. En ese momento estaba de moda, también estuvo hasta por muchos años, hasta que se prohibió un insecticida organofosforado, que es uno de los productos más tóxicos que existen en el mundo, que es el paratión. El paratión, un insecticida organofosforado, que surge cuando se investigaban los gases neurotóxicos de guerra, que ya no era gas, sino era líquido, que demostró tener poder como insecticida, entonces se lo empezó a usar alegremente. Ese sí que mataba todo lo que pasaba por el... eso no dejaba nada vivo. Ese sí fue el culpable de que desaparecieran los sapos, las ranas. Ya en la década del 70 desaparecieron toda la zona de cultivo de cereales los horneros, que son insectívoros. Desaparecieron, no existían más. Como que entonces dijimos, asociamos, bueno, entonces la exposición crónica, no aguda, a los fosforados, afecta el nervio óptico, porque evidentemente tiene gran afinidad por todo lo que es el sistema nervioso. No teníamos cómo demostrarlo. El único análisis que se hacía y que todavía se sigue haciendo, que es la medición de la colinesteasa plasmática o la intraeritrocitaria, cuando ellos vinieron a la consulta ya hace mucho tiempo que no trabajaban, entonces eso iba a estar normal, no se iba a dar nada. Pero para confirmar, desgraciadamente, esto, y aparece, derivado también por el servicio de oftalmología en nuestro país, en nuestro hospital, un nene, de 12 años, con neuritis óptica. ¿Qué hacía el nene? El nene le hacía de banderillero al papá, que aplicaba con una avioneta paratión en cultivo de cereales. Entonces el chico le hacía de banderillero. Cada vez que pasaba con el avión, lo pulverizaba. Porque eso se hace pulverización, no fumigación. El término correcto es pulverización. Lo pulverizaba. A raíz de esto hizo una neuritis óptica. Que por suerte, pero era la tercera vez que llegaba al hospital con la neuritis óptica. Es decir, llega una vez, lo tratan con corticoides, mejora, recupera la visión, se va. Vuelve otra vez, le vuelve. Y la tercera vez dijeron, no, esto no puede ser, que 3 veces alguien, y sobre todo un chico, tenga una neuritis óptica. Entonces ahí se les ocurrió, y esto era así, era matemático. Cada vez que el nene se exponía, aparecía su neuritis óptica. Inclusive, sí, con un estudio genético se demostró que estaba propenso a padecer inclusive esta enfermedad, porque estaba propenso a padecer una enfermedad neurológica que puede o no desarrollarse, pero el cambio en el gen estaba,
y que entonces cuando actúa algo desencadenante como esto, ¿no es cierto? Una sustancia química de este tipo, el chico hacía la neuronización. Pero nosotros no solamente tuvimos esto en esa época, tuvimos destrucción de la médula ósea, por ejemplo, por exposición a fosforados, ¿no? Ustedes saben lo que es la médula ósea. La médula ósea es el tejido que produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de la sangre, y que se llama médula porque está en el medio y ósea porque está en el medio del hueso, sobre todo los huesos largos. Todo el mundo ha sentido hablar ahora por trasplante de médula y demás. Bueno, este es un tejido que fabrica estas células y es un lugar que prefieren mucho los tóxicos porque son un lugar muy rico, muy irrigado, que llega mucha sangre, que tiene gran actividad celular, se multiplican, fabrican células permanentemente, que es muy rico en grasa, tienen todos los elementos como para ser un lugar preferido. Y por ejemplo le muestro algunas formas de aplicación de los plaguicidas, ¿no? Seguimos. Esta con avión. 10 minutos para hacer la verdad. Tengo 10 minutos. ¿Ven? Seguí. Esto pasarlo rápido. Esta es la categoría de la OMS con respecto a la toxicidad de los plaguicidas, que se hace en función de la toxicidad aguda. Fíjense ustedes, los compuestos que son muy tóxicos, esto se mide en miligramos por kilogramo de peso. Esto se hace habitualmente en rata. Los muy tóxicos, cuando es por vía oral, tiene que ser menos de 25 miligramos por kilogramo de peso. Por vía cutánea, menos de 50 miligramos por kilo, y por vía inhalatoria, menos de 0,50 miligramos por metro cúbico. Si son tóxicas, de 25 a 200, de 50 a 400 y 0,5 a 2, y si son solamente nocivas, 200 a 2000, 400 a 2000 y 2 a 20. Es decir, van aumentando las dosis que están consideradas por kilo de peso corporal. Por ingestión accidental, esto es un accidente muy común, esto ocurre habitualmente en las casas y con los chicos sobre todo, más que nada con productos hogareños. Los plaguicidas de uso hogareño hemos tenido muchísimos casos de accidentes de este tipo. Pero también se puede dar en el adulto, hemos tenido casos de adultos en donde por colocar el plaguicida en una botella de una gaseosa o lo que fuere, lo ingieren por error y se intoxican. Delictiva. De ingestión accidental también hemos tenido casos, por ejemplo, donde se han confundido, había un producto plaguicida que venía en una bolsita que parecía pan rallado, preparar comida con esto, e intoxicarse varios y con varias muertes. Eso hemos tenido muchísimos casos, ¿no? La delictiva, que puede ser el suicidio, es decir, los plaguicidas han sido usados muchísimo como formas de suicidarse, o bien por mano ajena, es decir, para tratar de matar a alguien yo le doy un plaguicida. La laboral, con respecto a la laboral, yo siempre he hecho hincapié que no solamente está expuesto el que lo aplica, sino que desde el que formula, porque nosotros no fabricamos plaguicidas acá, importamos el principio activo. Lo que se hace acá es formularlo, los laboratorios lo formulan, hacen la preparación que se adapta a la plaga que están destinadas a combatir, porque se tiene que adaptar al clima, al suelo, a un montón de requisitos tiene esto. Entonces, la gente que lo formula, yo lo he visto en vivo y en directo cómo se exponen, porque se trabaja sin ningún tipo de protección cuando preparan los envases. El transporte, se transporta, muchas veces ha ocurrido que se transporta mezclado con alimento y demás. Hay una rotura de un envase que hace un desastre. La preparación en el lugar, como mostraba hoy Patricia, donde se mezclan. Ahí nosotros, por ejemplo, con estos japoneses, lo que veíamos que ellos, lo que le vendía el tipo que le vendía los productos, decía, llévate esto que es muy bueno, llévate lo otro. Entonces lo mezclaban porque iba a ser más potente, mezclaban varios, porque es más potente. Y después la utilización, ¿no es cierto? Los distintos tipos de utilización. Acá tendríamos que agregar algo más que no figura ahí, que son las poblaciones aledañas de lugares donde se utilizan este tipo de productos. Así como en Patricia Cincapié, que había pasado en las vías del ferrocarril en Vicente López, esto pasa en las poblaciones rurales, donde está el poblado y alrededor están los cultivos.